bien por una persona que entiende más o menos un poco cómo funciona el Estado, te das cuenta que todo lo que han hecho es imposible que se mantuviese en ese orden si es que se le da cumplimiento a todas las obligaciones financieras. Claro. Si tú sabes que el 92 mil millones de dólares es lo que se tiene que gastar, cuando tú llevas gastado 82 mil, ¿cómo a nadie? Es lo mismo que Codelco. Oye, ¿cómo de repente pasamos de explotar, no sé, por decirte una estupidez, 1 tonelada a 10 toneladas? Y a nadie le parece sospechoso que pasaste sin hacer nada, sin mejoras tecnológicas, sin más capital humano, sin ni una weá. No, y más A encima nadie le parece sospechoso que pasaste de 1 a 10 misteriosamente y que se pagaron 14 millones de dólares en bono. No, y después reportas utilidades menos de la mitad de lo que ya venía reportando antes. Pero ándate a un tema que yo encuentro que es más serio. ¿Cómo nadie de la cantidad de gente que trabaja en Codelco dijo, oye, ¿sabes qué? Sin hacer nada, weón. O ni siquiera, ¿cómo lo hicimos para explotar más? Si y espérate, yo te voy a decir otra cosa. El IMASEC cae en los últimos 12 meses precisamente por la cantidad explotada del cobre. La razón de por qué cae el 0,1 en los últimos 12 meses y un 0,3 en el primer trimestre es por la minería. Sí, claro. Y no es por cualquier cosa de la minería ni el litio, es por la poca explotación del cobre. Y me salía a decir que de repente tuviste más explotación del cobre. Y a precios históricos. Más de 6 dólares la libra. Entonces, ¿cómo es posible que estemos presentando en Codelco, ya que estamos hablando de ingresos públicos, esa clase de ganancias por 300 millones de dólares frente a una deuda de 24.600 millones que va a costar 80 años pagarla al nivel de retornos que hay hoy en día? Pero aparte de eso, se estimaron mal los ingresos dentro del presupuesto del año 2025, porque gran parte de los ingresos que supuestamente se iban a recaudar producto de la reforma tributaria del año pasado, del proyecto de cumplimiento tributario, no se recaudaron. ¿Qué opináis de eso? Porque no es solamente la deuda, no es solamente que el gasto se redujo artificialmente, sino que también los ingresos fueron sobreestimados. Y lo que me preocupa es que para la creación del presupuesto del año 2026 también se hizo con una estimación de crecimiento económico en torno entre 2,5 y 3%. Claro. Y la estimación actual de crecimiento para este año va a ser un 2%. Es decir, probablemente vamos a recaudar menos de lo que se proyectó, pero se está gastando en función de lo que se proyectó. Y eso se llama déficit fiscal. Por eso yo encuentro que el ministro o presidente Jorge Quirós está en una situación súper compleja, porque tiene que poner las cuentas en orden, pero tiene gente de su propio equipo que le está poniendo palos en la red. No puedes recortar acá. ¿Cómo vas a reducir ministerios? ¿Cómo vas a reducir subsecretarías? ¿Cómo vas a despedir funcionarios públicos? A mí mismo han dicho recientemente, ayer o antes de ayer, pero Víctor, tú eres consciente de que si reducen ministerios o reducen subsecretarías, está bien, vas a ahorrar ahí 3.000 millones de dólares, y si despides a los 81.000 con multicontrato y tienes 2.000 más, tienes 5.000, pero vas a tener 81.000 desempleados. Bueno, no hay otra forma, no hay fórmulas mágicas. De hecho, los marxistas dicen la riqueza no la crean no la crean los empresarios, lo crean los trabajadores. Bueno, tendrán una oportunidad histórica de demostrarlo. ¿Qué les parece? Yo digo que hagan lo mismo que hace todo el mundo, que hagan un currículum, que vayan y trabajar. Claro, lo que hacemos todos nosotros. Que creen una cuenta en Laborum o en trabajando.com y que suban su currículum y que busquen pegar al sector privado. Y si eso va de la mano con una reactivación económica, si es que se aprueba esta reforma, que va en la buena dirección, esta gente se puede recolocar en otros sectores productivos. Pero eso es un costo que hay que pagar, porque no hay otra forma, no hay fórmulas mágicas. Lo que te propone el keynesianismo y el marxismo es, como decía Mises, convertir las piedras en pan. Claro. O sea, de hecho, lo que te dice Víctor, en economía hay estudios significativos de... Hay que pagar porque no hay otra forma. De las reformas de tercera generación o de 3 generaciones, en las cuales la primera precisamente es bajar los impuestos y hacer una transición limpia desde el sector público al privado. Claro. O sea, al final los que en realidad generan empleo del sector privado. Sin el público, sin el privado, explícame cómo pagaría los sueldos que paga. Si no tiene cómo, si a través del impuesto corporativo, a través del IVA, etcétera. Ahora,
Yo creo que los trabajadores públicos tendrán que darle las gracias a los que son militantes, a sus partidos, por ponerlos en un lugar en donde no estaban preparados para poder habitar ese cargo, sea cual sea, y por ende el costo. Esto es el costo de oportunidad. ¿Cuánto es? Si el costo-beneficio es menor, el costo, o sea, es mayor el costo que el beneficio, lamentablemente hay una opción: se vayan a la calle. A mí no me quita el sueño, weón, que vayan a ganársela como se la gana la mayoría de los chilenos de ingresos medio y bajos, en los cuales tienen que estar haciendo malabares para ver cómo pagan la cuenta de la luz, cómo pagan la cuenta de salud, si es que eligen entre los remedios, entre comer todos los días, entre un colegio subvencionado porque no les dejan otra opción, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay dos opciones: o seguimos bajo la misma lógica en que supuestamente el Estado genera bienestar, que el Estado de bienestar, que por lo demás todos los países nórdicos en los 90 quebraron precisamente por el Estado de bienestar. Claro. Entre paréntesis, Estado de bienestar o bienestar de los políticos. Claro. O bienestar del Estado o bienestar de los políticos. Lo que pasa es que hay evidencia para casi todo hoy por hoy, y tenemos que entender que los estados de bienestar aplicados en los países nórdicos quebraron todo en la época de los 90, claro. Y precisamente van de salida. El estado de bienestar, como se conoce, que hay que ayudar a la ciudadanía. Efectivamente, hay ciudadanía que necesita ser ayudada, sí, pero no necesita ser ayudada a 1 millón de empleados públicos, que es lo que tenemos, con 4, 3, 5 contratos, 5 sueldos por ende, que tiene que salir a pagar los ingresos medios y bajos. No tenemos por qué hacernos cargo. O sea, hoy día en Chile, para que ustedes se hagan una idea, un trabajador del sector privado tiene que mantener más o menos a 3 trabajadores públicos, 2 trabajadores públicos, por decirlo así, de la fuerza laboral formal. Entonces, y entre el trabajador y los cheques subvencionados que entrega el Estado, o sea, son más o menos 2 a 3 personas en total que cada uno en el sector privado tiene que salir a dar. Ahora, nosotros tenemos que entender que de 100 empleos que se crean en el sector privado, 65 lo entregan las pymes. Claro. Y a ellos, a quien tú hoy día, por la categorización que tienen las empresas, las estáis categorizando a muchas de ellas como empresas grandes cuando en realidad no son grandes. ¿Por qué? Porque al final es por la venta. Lo de Codelco te demuestra precisamente el problema que tiene cuando las cosas son públicas y a nadie le duele. Porque, claro. ¿Por qué sales a pedir 24.500 millones de dólares de deuda? No, obviamente para transferírselo al fisco. Pero ni siquiera al fisco, es para ir a pagar los sueldos millonarios que tienen los funcionarios de Codelco. Lo otro que es sospechoso es en qué se gastaron 24.500 millones de... ¿En qué? ¿Dónde está esa plata? Pero antes, déjame hablarles de nuestros amigos de Neuromed Lab, que es un laboratorio que produce y desarrolla en Chile suplementos 100% naturales basados en evidencia científica, siendo una alternativa distinta en el amplio mercado de los suplementos que se ofrecen hoy en día. Especializados tantos en el área cognitiva como física, Neuro 300 por su lado ayuda a la neuroplasticidad, enfoque, claridad mental, memoria y funciones cerebrales superiores a lo largo de los años. Y Tau Plus es un suplemento que potencia la utilización del óxido nítrico para mayor potencia física, líbido, deseo y vigor, tanto en hombres como en mujeres. Nuestros productos cuentan con materias primas probadas y certificadas y pueden ser adquiridos a través de Mercado Libre sin necesidad de receta médica, con despacho gratis a todo Chile sin ningún costo adicional. Para más información entra a neuromedlab.cl. Neuro 300 y Tau Plus, potencia natural y cerebral y física basados en evidencia. ¿Dónde está esa plata? ¿O me va a decir que todo se fue a pagar bonos y sueldos? No, claro. Porque si es por eso, bueno, hubiese pedido esa plata y se hubiese entregado a los chilenos. O sea, se lo entregaron a algunos chilenos. O sea, a los que lo manejan en el pero Estado. no a los de bien. A ver, yo aquí tengo una discrepancia porque muchos han dicho, no, es que los trabajadores tienen que salir a devolver la plata. Yo aquí haría una separación entre dos tipos de los trabajadores que hay. Por una parte, en el sector privado, cuando tú tienes un gerente comercial, que son por lo general los que se llaman más bonos por venta o comisiones por venta, para mí esto es como que los trabajadores que están debajo del gerente comercial hacen tantas cosas, llegan, pum, mandan la información y el gerente comercial la arregla. Y al arreglar esa, la tiran para arriba, se devengan los bonos. Este trabajador de abajo que no tenía idea, que mandó su información o que él llega al orden, para mí no tiene por qué volver la plata porque no hay un dolo de por medio. O sea, no, de parte de él, por supuesto que no. De este trabajador no. ¿Cuántos son? No tengo idea, es lo que va a tener que determinar la auditoría que se haga.
Pero que es el que tiene que filtrar, al igual que el weón que tenía que filtrar la cantidad de toneladas que se sacaron, son quienes tienen que, primero, dar explicaciones frente a la justicia, y segundo, si hay que devolver la plata, que la devuelvan ellos. Pero tú no podías hacer que un trabajador que no tenía la menor idea si es que al final se cumplieron las metas, porque las metas muchas veces son interarias, o sea, no depende solamente de ti, sino que depende de lo que hizo otro. Hay metas que son comunes entre todos los trabajadores, hay otras que son individuales. Entonces, ¿por qué me voy a hacer a mí devolver una plata cuando tú me dijiste a mí que se tenía que pagar el bono? Yo ahí estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que debieran devolver la plata a los trabajadores que recibieron los bonos porque no correspondía. Pero ¿cómo van a saber ellos? No Le estáis haciendo pasar una deuda de plata que se pueden haber gastado cuando ellos no sabían si es que realmente se gastó esa plata, o sea, si era correspondió el bono o no. Por eso la jefatura es quien se tiene que hacer cargo de haberle dicho que sí se había ganado el bono. Te pongo un ejemplo. Si te llega una transferencia... Eso mismo. Si te llega una transferencia a tu cuenta y llega por 2 millones de pesos y después te llama el ejecutivo del banco, ¿sabe qué, señor? Hubo un error. Me equivoqué, no era para José, era para Samuel. ¿Qué hacemos? ¿La devolvemos? No, pero eso es distinto, porque acá lo que se devenga es por metas o por KPIs que se pusieron que devengaban el pago de estas comisiones. No es que haya sido un error de que se te transfirió plata que se te debería haber transferido por un error de transferencia bancaria. Es que se dijo que había metas que sí se habían cumplido. Sí, pero no se cumplieron. Sí, pues, pero ese trabajador común y corriente no tiene por qué saber si es que esa meta se cumplió en su totalidad, porque cuando hay metas comunitarias... ¿Tú crees que no saben? O sea, es que yo no creo que todos sepan realmente. A mí me ha pasado en el sector privado de muchas personas que... porque yo les pongo, por ejemplo, metas comunes al grupo y metas individuales. Y yo soy el único que sé si es que la meta común se cumplió o no. Entonces es inmoral de mi parte decir que se cumplió cuando no se cumplió, cuando los otros lo que hicieron fue mandar la información de su rancho, por decirlo así. Si saben, yo insisto, si se sabe, si sabía se tiene que devolver. Pero encuentro que es injusto que para quien no sabía, porque solamente mandó una información y la jefatura de una orden de devengación del pago de bonos, sí, claro, sea el culpable. A ellos les llegó a su cuenta. Pero más que le llegó a su cuenta, si el comercial, por decirlo así, no decide de manera unilateral, ¿sabes qué? Sí, a mí se me tiene que pagar. No, hay una jefatura que es la que decide si es que se cumplen los parámetros para que se devengue el bono o no. No es el trabajador. El tema es que si hubo un error intencionado o no, ese pago no correspondía. Sí, pero es que eso hace toda la diferencia entre si es que es voluntario, porque uno es dolo. Una cosa es dolo. Yo sabía esto y lo hice sabiendo o a sabiendas de que estaba mal. Otra cosa es el trabajador común y corriente que se le devenga, que no tenía idea y que tú le dijiste como jefatura corresponde que se le pague, y quizás esa persona agarró la plata, pagó el colegio al niño y ahora tú le vas a estar diciendo que tiene que volver algo siendo a sabiendas que él no sabía, o sea que no había un dolo en la decisión que él tomó. Eso es lo que yo encuentro que es inmoral. La plata se tiene que devolver, los 14 millones de dólares se tienen que devolver, pero ¿quién la tiene que devolver? Para mí es la jefatura que devengó el pago de comisiones sin que el resto de los trabajadores de manera... Si el trabajador sabía y está de acuerdo, obviamente que la devuelva, porque es inmoral. Mira, acá nos tocó, justamente acá en la productora nos tocó hace un par de semanas un caso con el Gori y la Cofraneta, que yo le transferí, por equivocación, le transferí más que lo que correspondía. Después lo conversamos, le dije, Gori, ¿sabes qué? Le transferí... no era el bono. No era el bono de Codelco, tampoco eran esos montos. Pero claro, si se comete un error, ya sea con intención o sin intención, esa plata no le corresponde al trabajador, y yo creo que por moral, porque ya puede que el trabajador cuando recibió los recursos no se haya enterado, pero ahora se enteró de que fueron bonos que fueron... Pero, ¿y quién responde por el daño o el perjuicio que tú le estás generando a ese trabajador que no tenía idea? Pero ¿y quién tendría que responder? El jefe, pues, weón. Hagamos entonces que el jefe pague los 14 millones de dólares. Obvio. Y todos los que sabían que lo que se estaba haciendo estaba mal. Primero partiendo por los ejecutivos, por los directores, por los gerentes generales, por los gerentes de área, por los gerentes comerciales. Pero lo que yo encuentro que es tremendamente injusto es que hoy día le generemos un perjuicio a una persona que no tenía la menor idea. No sabemos.
No sabemos porque eso es lo otro. Que todo el mundo conoce sus metas. No. De nuevo, porque cuando son grupales las metas, el único que sabe es el gerente comercial o el gerente del área, porque él aglomera toda la información y ve si es que se tiene que devengar. Te lo digo porque en el sector privado yo lo tengo así. Entonces, al tiro te doy la palabra. Como automático, más o menos. No, ni siquiera. Yo junto todo y veo, a ver, la meta grupal se cumplió o no se cumplió, sí, listo, se devenga. La individual, sí, efectivamente, yo sé si llegué a la meta o no. Yo estoy hablando porque por lo general hay metas individuales y metas grupales. Mi problema, de nuevo, yo insisto en esto, es inmoral recibir una plata y no te correspondía, sí. Si sabías, lo tienes que devolver. Mi tema es con la gente que no sabía que lo que se le estaba pagando no correspondía. Todo el resto que respondan. Y es más, yo echaría a todos los hueones, no a uno, que es lo que hicieron. Yo echaría a todos, desde los gerentes para arriba. Para arriba. Para arriba y para abajo. Para abajo ve quienes tienen responsabilidad real y que paguen los que tienen responsabilidad real, pero esto es como que paguen justos por pecadores, po. Sí, bueno, es un tema debatible. En los bancos lo que ocurre, claro, como dice José, por ejemplo, si en una sucursal se hizo un pago indebido, despiden al ejecutivo, despiden a la gente que es como el jefe de la sucursal, y si es de gran magnitud, incluso al subgerente o al gerente. ¿Sí? Claro. Y además se les demanda para... Pero si es que tú no devuelves la plata porque te transfirieron mal, te demandan. Pero es que son cosas diferentes, porque mira, es que la gente, hay parte de la gente del chat que no está entendiendo. Dicen, y el perjuicio para Chile, de nuevo, si no es que no se devuelva la plata, la pregunta es ¿quién la tiene que devolver? Porque el que le está generando el perjuicio al que no sabía es quien tomó la decisión de que se tenía que devengar. Esa persona, si tú me preguntas a mí, es la que tiene que responder por los 14 millones de dólares. Y todos para arriba. Si por algo aquí todos tienen un grado de responsabilidad. Al gerente general, el soldazo se le paga precisamente por las correlaciones de responsabilidad que tiene al momento de que pasen estas cosas. ¿Cómo irse preso? Claro. Por eso le pagan el soldazo que le pagan. Pero si tú como gerente general no te das cuenta, weón, que se te están devengando pagos por cosas que no están pasando realmente y no eres capaz de frenarlo, yo me preguntaría primero, ¿están capacitados o no están capacitados? Segundo, lamentablemente, yo no te digo que le dejé la plata y todo, veces que le hacía un programa de pago, claro, una forma o algo. Yo se la descontaría por planilla. Sí, pero es que ahí tenés que tener cuidado porque hay personas que ganan 700 lucas, 500 lucas o 800 lucas. En Codelco, nadie. Como nadie. Nadie gana 700 lucas en Codelco. La señora del aseo que paga el aseo, por ejemplo. Está externalizado. No todo. No, yo trabajé en Codelco en cosas de desarrollos tecnológicos y sé perfectamente cómo funcionan las mineras y no todo está externalizado. Hay parte que es interna y hay parte que es externa. Mi tema es otro, es que cuando uno toma de manera discrecional y arbitraria una medida como se les cuenta por planilla, yo sí puedo estar perjudicando realmente a una persona que no tenía nada que ver con esto, que no sabía, que finalmente lo que estoy haciendo es que esa persona va a tener que dejar de darle cumplimiento a alguna obligación financiera que tiene, como el colegio, como salud, como algo. Por eso estas cosas, quien sea que lo haya hecho, se tiene que llegar a cabo. Quienes fueron, a los que fueron, tienen que responder, y los que no sabían tienen que ver la manera en que sin que les afecten sus obligaciones financieras mensuales vayan respondiendo. Pero si tú me preguntas a mí, aquí las personas que tienen que responder son las personas que tomaron la decisión, que manipularon la información y no solamente devolviendo la plata. Sí, claro, se tienen que ir presos. Totalmente. Lo bueno es que hoy ya estamos hablando de esto, ya se están buscando acciones legales, ya hay gente despedida, lo cual a mí me parece un buen cambio del eje de la discusión, ¿no? Eso sería interesante que les cuenten a la gente qué acción tomó el gobierno sobre eso. ¿Qué gobierno? El actual. ¿El de CAS? Sí. ¿En relación a esto? Sí. Tengo entendido despidieron al gerente comercial. O al gerente, no sé. O de producción, pero producción, hoy día despidieron a uno de los gerentes. Pero no, a mí, si tú me preguntas a mí, lo que tienes que hacer es una auditoría para ver hasta dónde llega, porque si el trabajador común y corriente que no recibe el sueldo de un gerente comercial sabía, tenéis que hacerlo pagar también. Si aquí lo que pasa es que no podemos ser más papistas que el Papa, pues, weón. Si aquí estoy como, pagan todos justos por pecadores, weón. No, porque de verdad puede haber alguien que no tenía idea. Es una auditoría para ver hasta dónde llega, porque si el trabajador común y corriente... Lo que pasa justamente con eso, fíjate que, yo trabajé en minería, trabajé de manera externa, ¿vale? Como externo, que están preguntando también, los externos
de repente reciben bonos, pero no son directamente relacionados con la minera propiamente tal, ¿cierto? Y efectivamente, como dices tú, Monsalem, no todos los servicios están externalizados. ¿Qué pasa cuando el trabajador recibió un bono? No tenía idea que estaban, ¿cierto?, estas 27.000 toneladas infladas, ¿ya? Y él no lo recibió recién ahora que se mencionó esto. Lo recibió el bono hace ¿cuánto tiempo atrás? 3 meses. 3 meses atrás. Esa plata ya la gastó, lo más probable. Ya la invirtió. No fue culpa de él. Entonces, ¿sabes qué? Espérame. Ahí no es culpa de él. Ok, perfecto. Se tiene que devolver la plata. ¿Ya? No tiene que ver con la culpabilidad. No, sí, pues, tiene que ver con la legitimidad completamente del de acuerdo. pago. Pero son el problema, Samuel, es que esa persona que recibió el bono, que ya la gastó, que la invirtió, porque dijo, oye, producimos, ya, listo, bien, en mi plata, ya me la gané, me gané mi bono, ¿vale? Y después le dicen, oye, tenés que devolverla. ¿Dónde la saca? Estoy de acuerdo en que, estoy de acuerdo en que no es, espérame. No, pero es que estamos, esto no es el sector privado, esto es el sector público, es la plata de todos. Pero él es un trabajador. Él no tiene la culpa de que los pelotudos que estaban arriba sacaron mal los cálculos o inflaron los números, po. Entonces, perfecto, dale por último posibilidades, dale opciones para poder hacer la devolución. Tú sabes que según la legislación chilena, por ejemplo, si tú te encuentras plata botada en la calle... Pero eso es diferente. Tienes que llevarla a Carabineros. Claro, porque si tú te la quedas, se llama delito por hallazgo. Pero es que estáis mezclando cosas, porque... No, sí, yo sé que no es lo mismo. No, y más allá de que sea lo mismo o no, tú le vas a generar un perjuicio el día de hoy por un beneficio que recibió hace un tiempo atrás, cuando él no tenía cómo saber si es que merecía o no merecía recibir eso. Si eso es lo que yo encuentro que es inmoral.